Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión filosófica cuando a escala mundial vivimos con miedo e incertidumbre que bien vale la pena repensar durante media hora la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Fernando Albán, quien conducirá el programa de esta semana. Saludo también al invitado de hoy, Juan Manuel Ledesma Viteri, quien obtuvo su licenciatura en la Universidad de París 8, máster en Historia de la Filosofía en la Universidad de la Sorbona, máster en Filosofía Contemporánea y Moderna en la Universidad París-Nanterre, 8 años de doctorado en la Universidad París-Nanterre y docente 5 años en la misma universidad, traductor de Jean-Luc Nancy. Fernando, adelante con la conducción del programa. Bueno, vamos de manera breve para aprovechar el tiempo que tenemos. Juan Manuel está de visita acá en Ecuador por poco tiempo y nos ha concedido este espacio para hablar sobre Spinoza. Regresas a Francia en unos días, ¿no es cierto? Bien, la vez pasada quedamos concluías tú señalando que en Spinoza hay una sola sustancia y esta sustancia él la denomina como Dios o naturaleza, ¿cierto? Hemos visto que eso significaba, a partir de los otros filósofos mencionados y tratados, no hay para qué repetirlo todo, la vez pasada, la semana anterior, que es el primero en hacer esto, Spinoza, y posiblemente el único en las condiciones en las que él plantea. Entonces, Spinoza en ese sentido es una gran novedad en la historia del pensamiento occidental, y podríamos, Nancy, a quien tú traduces, suele decir que es un paréntesis en la historia del pensamiento occidental, ¿no? No hay nadie como Spinoza. Es decir, Spinoza podría pasar también como una sustancia. Deleuze decía que era el príncipe de los filósofos. Es el príncipe. Es decir, no sé si sea en términos de la política, no sé si esté muy de acuerdo Spinoza en que le pongan en posición de príncipe. Sí, no creo. Pero bueno. Tiene su nobilidad en todo caso, sí. Entonces, para continuar, me gustaría introducir el tema del sujeto cartesiano, ¿ya? Y que tú retomes desde ahí la conversación. Descartes, en cambio, tú señalabas que Descartes postula la existencia de dos sustancias, a diferencia de Aristóteles, que hay muchas más sustancias, que la sustancia es aquello de lo cual se puede predicar, ¿no es cierto? Aristóteles, sí. En Aristóteles y de alguna manera en Descartes también. Sí. También. Entonces hay dos sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Lo fundamental, uno de los gestos fundamentales del esfuerzo cartesiano de Descartes es que se pueda discernir con claridad sobre la diferencia, sobre lo que separa a estas dos sustancias, ¿sí? El cuerpo del alma, ¿no es cierto? La distinción real se llama, súper importante, la distinción real. Siempre un poco la filosofía se ha ocupado, además de
del tema de la distinción, ¿no? Claro, es fundamental. Es el discernimiento, como desde Platón, ¿no es Pensar cierto? es distinguirse. Ya. Entonces acá no se puede confundir el cuerpo del alma, ¿no es cierto? La sustancia extensa y la sustancia pensante. La sustancia se extiende casi como para acoger la medida casi, ¿no? La medida que es una función del pensamiento. Sí, ya viene la geometría, ¿no es cierto? ¿Ya? Digamos que el atributo fundamental de la sustancia que se extiende es el ser medida, ¿sí? Y la sustancia pensante, medir. Medir a partir de qué, a partir de lo que en la razón, en el pensamiento es lo que más se conoce, que es las matemáticas, ¿no es cierto? Y proyectar lo ya conocido en lo que no se conoce, que es un poco la operación que va a constituir lo que para algunos filósofos posteriores a Descartes, muy posteriores, van a denominar lo que es el sujeto, la irrupción del sujeto, que es el sujeto es aquel que da sentido a las cosas, al mundo, en este caso midiendo, ¿no es cierto? Llevando la medida a todos lados. Sí, ¿ya? sí, claro. Entonces el sujeto, a partir de lo que él tiene dentro de sí y que es lo ya conocido, se proyecta en el mundo para hacer de alguna manera del mundo su espejo. ¿Sí? Hay una suerte de narcisismo, por lo tanto, en el advenimiento del individuo moderno, digamos, ¿no? Que quiere verse un poco en todos lados, ¿sí? Como que lo otro está hecho a su medida, de alguna manera, ¿no? Claro, en todo caso sí estoy de acuerdo, hay un esfuerzo de lo que Descartes llamaba, no sé si en el discurso del método, dominar la naturaleza. Dominar. Hay un propósito de dominio. Ahora, del otro, ¿no? De la naturaleza, de lo extenso. ¿Sí? Ahora, se le prepara para ser dominado en el momento que se lo hace extenso, ¿no? Ese sería el atributo. Entonces, para que eso se realice, es importante la distinción de las sustancias. Por supuesto. Y es importante que estén separadas, y es importante que en algún punto la sustancia pensante remita a sí misma, ¿no? Remita a sí misma, y hay una parte en la sustancia pensante que produce pensamiento sin salir fuera de sí misma, ¿no? Y es la parte fundamental, digamos, podría ser la esencia de esta sustancia pensante, este núcleo que produce pensamiento. Yo pensaría que eso es la conciencia un poco, y que produce este pensamiento sin salir de sí mismo, y es a partir de ahí también que se constituye en entidad autónoma y por lo tanto en sujeto, ¿sí? Que puede dominar a partir de ahí al otro que el sujeto mismo postula, ¿no es cierto? En Spinoza no se puede hablar el ser humano no es sujeto. No, sí. Tu introducción es interesante. La respuesta corta es sí, en Spinoza ya no hay sujeto, pero lleguemos tal vez a la razón, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Yo diría que hay lo que hace Descartes es abrir el sujeto moderno. Hay un sujeto de la filosofía que existe desde Aristóteles. Es evidente porque, como decía la semana pasada, la filosofía aristotélica era una filosofía de la substancia, de la substancialidad, y la substancia es sujeto ¿de qué? De la predicación. O sea, y la diferencia, digamos, entre la ciencia, digamos, aristotélica y la ciencia cartesiana va a ser el hecho que conocer el ser para Aristóteles implica de cierta manera conocerlo por el lenguaje. O sea, el ser se dice y hay que decirlo, y el ser se dice para Aristóteles de diferentes maneras. Eso es lo que Pierre Aubin, que el famoso especialista francés de Aristóteles, decía, que hay una especie de paradoja en Aristóteles, porque
hay un carácter completamente irresoluble para Aristóteles del ser. El ser es ambiguo, es múltiple. No es como el ser, para Platón el ser es una sola cosa. El ser solo se dice de la esencia, de la idea, de la inteligibilidad de las cosas. Para Aristóteles el ser es plural, se dice de muchas maneras, pero en todo caso el ser tiene que ser dicho. Y la tarea del filósofo es en el lenguaje aprender a decir el ser de manera correcta. Entonces, por eso escribe las categorías para distinguir, ¿no? Y categorizar las diferentes maneras de las que se puede decir el ser. El ser se puede decir de la calidad, de la cantidad, de la relación. Y hay todas las categorías son distintas, o sea, tienen un valor igual, aparte de la categoría fundamental, que es la de la esencia, ¿no? En donde se dice no lo que algo es accidentalmente, sino lo que es propiamente, ¿no? O sea, decir que tú eres de tal tamaño o que estás en relación a un objeto es accidental. Pero decir de ti que eres para Aristóteles un ser humano es decir fundamentalmente lo que eres, tu esencia, ¿no? En Descartes la ciencia va a ser una ciencia matemática. Y la ciencia del sujeto es una ciencia matemático-física que va a dominar el mundo por el número. O sea, lo que hace Galileo después, ¿no? Es decir, traer a esta realidad y someterla al número y al cálculo. Y bueno, Heidegger habla muchísimo de eso, ¿no? Pero en todo caso, para mí, ¿qué es lo que fundamentalmente hace Descartes con el sujeto? ¿Qué es lo que hace que el sujeto cambie radicalmente? Es el gesto cartesiano en las meditaciones metafísicas consiste en, a través de la duda, ¿no? De la duda metódica y radical que hace Descartes en las primeras meditaciones, en donde suspende la realidad de todo lo que existe en el mundo, porque es sujeto a error. No puedes, la búsqueda de la certeza cartesiana le lleva a una certeza primera fundamental, que es la certeza que nadie puede quitarle, ni siquiera Dios. La certeza de que Él existe y que mientras Él piensa, Él existe. Y esta primera certidumbre, ¿no?, que es el fundamento de la filosofía cartesiana, va a permitirle luego a Él postular y reconstruir el mundo a partir de esta evidencia. Pero lo que cambia ahora, ¿no?, es que el mundo no es algo que uno va a ver, como en el caso de Aristóteles, y va a buscar decirlo como uno lo recibe. El mundo va a ser algo que uno va a postular, que uno va a construir subjetivamente. Entonces el sujeto es el ego, desde Descartes. El ego no tiene ningún lugar en la filosofía digamos, de Aristóteles o de Platón. Lo que cambia es esta preeminencia del ego que asume la posición de postular la realidad del mundo y de construir la veracidad del mundo por sí mismo, gracias a Dios, o sea, gracias a la ayuda de Dios en Descartes, ¿no? Porque Descartes necesita la naturaleza y la bondad de Dios y la veracidad de Dios para construir la realidad del mundo, pero, sin embargo, la primera certeza absoluta es de este sujeto que postula el mundo. ¿Y ahora qué pasa en Spinoza? En Spinoza, como lo dijimos la semana pasada, bueno, en Descartes este sujeto es una substancia que es pensante y que es el sujeto que transforma el mundo en objeto para él. En Spinoza hay un proceso radical de desubjetivación, de una cierta manera, de la realidad, porque solamente hay una sola sustancia que es absolutamente infinita, que es la naturaleza, y nada, todo lo que existe no es nada más que una expresión de esta potencia de existir, que es lo que Spinoza concibe como la esencia de la naturaleza de Dios. O sea, dice, ¿qué es esta naturaleza o Dios de la que digo que es una sustancia absolutamente infinita? Dice, no es nada más que una potencia infinita de causar, de producir efectos. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando produce efectos? ¿Qué es lo que hace la naturaleza cuando produce efectos? Produce cambios, produce modos, produce todo lo que existe. Produciéndose ella misma, causándose ella misma, causa todo. Y esta esencia de Dios es simplemente el poder causal que cada una de las cosas que existe, expresa existiendo y causando a su manera. Entonces, ¿qué es existir? Dice Spinoza, sino causar,
efectos, producir efectos, ser una fuerza causal. Y si el ser se puede entender como, o sea, no el ser, sino todos los individuos que ya no son sustancias, son solamente modos de causales de existir distintos. Entonces tienes una tipología nueva que se crea, ¿no? Donde ya no hay jerarquía de seres, ¿no? No hay seres inferiores, superiores, medios, el humano no está aquí y la planta no está acá. Como la sustancia pensante y la extensa, hay una jerarquía. Claro, claro, ya no existe. Lo único que hay es una igualdad, o sea, en verdad, haciendo este gesto, Spinoza destruye toda la trascendencia que es un pensamiento vertical y teleológico, y también que atribuye valores, ¿no? Hay cosas que tienen en la escala del ser, hay cosas que tienen más valor que otras, por su esencia, ¿no? En Spinoza ya no existe. Hay una especie de casi comunismo del ser. Todo es exactamente igual, un poder causal. Y lo único que hay en la naturaleza son relaciones entre fuerzas causales. Entonces, que están en relaciones de igualdad, digamos. No, de desigualdad absoluta, de cierta manera, porque lo único que hay en ese sentido ahora son desigualdades de fuerza, de potencia. Entonces eso es lo que luego, vamos a hablar luego de esto, porque cómo se entiende la política para Spinoza, sino el juego que se crea entre las potencias causales. Pero bueno, para regresar a la cuestión del sujeto. Entonces, si tienes una naturaleza, un mundo en donde todo lo que es, todo individuo existente no es nada más que una fuerza causal que expresa la fuerza de la naturaleza, ¿dónde está el ego? O sea, ¿dónde está ese sujeto fundador que pretende fundar el mundo? A partir de una separación entre él como sustancia aislada y el mundo como objeto de su proyección. Desaparece. Cuando tú hablabas de ego, sí, en Descartes lo que se produce es el ego. Podría ser entendido como subjetividad, ¿no? Es decir, hay un mundo interior inherente al yo, en donde se fabrican los pensamientos que posteriormente se proyectan en el exterior, en el mundo, con el propósito de dominarlo, ¿no? Es decir, de reducirlo al ego, ¿sí? De alguna manera... de objetivarlo. Que sería lo que se entiende por objetivación. Ya. Esto a su vez significa que como parte del exterior está el cuerpo, que también va a ser objeto de este propósito fundamental del ego moderno, es decir, de esta subjetividad que hace del cuerpo también, en tanto otro, un objeto de dominio. Claro, claro, ese punto es muy importante. Tú dices, para continuar, en Spinoza hay una desubjetivación, ¿y eso qué implicaciones tiene para el cuerpo? Te agradezco que vayamos ahí, porque en el fondo hay que ir allá, porque una vez que tienes este como nivel que Spinoza ontológico, en donde todo es de cierta manera igual y solo hay relaciones de distinción, de potencia causal, y te interesas, luego Spinoza se interesa en la segunda parte de la ética, al cuerpo y a la mente, ¿no? Entonces dice, ¿qué es el cuerpo y la mente? O sea, si somos nada más que un modo de la naturaleza, un modo que expresa la naturaleza, ¿qué somos nosotros como individuos, los seres humanos? Entonces Spinoza dice, lo que no podemos ser es lo que dice Descartes, porque no somos dos sustancias separadas, solo hay una sola sustancia. Entonces, si solo hay una sola sustancia y todo es solamente una expresión de esta sustancia, entonces dice el espíritu, no hay alma para Spinoza, eso ahí también podemos llegar, él ya no postula la existencia del alma, Spinoza, dice hay un espíritu, una mente, mejor bien, mens, y un cuerpo que son la misma cosa, expresada de diferente manera. Entonces tú, Fernando Albán, eres un cuerpo que se mueve, que actúa, y ese cuerpo tiene la potencia de pensar también. El cuerpo piensa. No es el alma que piensa, sino el cuerpo piensa. Entonces Spinoza
en ese momento se pone a pensar el cuerpo a partir de la física, de la geometría. Entonces dice, ¿cómo pensamos? El acto de pensar no es un acto aislado que viene de una parte de la mente separada y que piensa el mundo desde una torre solitaria con conceptos que están afuera, sino dice, pensamos solamente con las interacciones de nuestro cuerpo. El cuerpo piensa cuando algo le afecta. Eso es lo que Spinoza llama las afecciones del cuerpo. Y Spinoza dice, para cada afección que tiene lugar en el cuerpo, de eso hay una idea. Y eso quiere decir, simplemente para Spinoza, que tú sabes, o sea, si yo te toco, sabes que te toqué. Esa es la idea de la afección de tu cuerpo. Y esa idea podemos pensarla luego, de nuevo. Esa sensación que es cierta manera de saber qué es lo que le sucede a tu cuerpo, se puede volver un pensamiento en sí. Por ejemplo, me topas de una determinada forma que me lastima, ¿ya? O me topas de una determinada forma que me gusta. Hay una gran diferencia entre lo Claro, uno y lo entonces ahí es lo muy interesante de Spinoza, que para pensar el ser humano no se piensa la distinción, sino se piensa como conjunto, un trabajo, un cuerpo es al mismo tiempo un soporte mecánico de interacciones y un soporte, digamos, intelectual de ideas y de afectos. Porque el Spinoza distingue las afecciones de los afectos. Entonces, por ejemplo, si yo efectivamente solamente te hago así, no pasa nada, pero si te golpeo, esa afección genera un afecto, te duele y ese dolor va a causar tristeza y esa tristeza se transforma en ira, en molestia. Si te golpeo, te molesta. O si te abrazo, ese afecto nace una joie, ¿cómo se dice? Una alegría. Entonces, pensar el ser humano no es pensar el soliloquio del alma encerrada en un cuarto, como dice Descartes, separarse del mundo para partir de una especie de subjetividad plena, de una subjetividad completamente llena aislada. de ti mismo. Aislada, no. Pensar el ser humano es pensar cómo interactúa, cómo se mueve y cómo vive sus afectos. Entonces, para Spinoza es fundamental la cuestión de los afectos. No se puede pensar sin tener afectos. Y en el caso, es decir, hay afectos tristes y hay afectos alegres, Exacto. felices. Sí. Hay que excluir los afectos tristes, hay que evitarlos y hay que propiciar los afectos felices. Más que hay que, yo no diría que hay que, porque no es una obligación moral, es para Spinoza una cuestión natural. Entonces, ¿cómo entiende? Si cada cosa que existe, ¿no? es un modo, y ese modo es una fuerza causal de existir, de crear movimientos, de interactuar. Spinoza dice, cada individuo que es esa fuerza causal, él dice, es un conatus. Es una fuerza de perseverar en el ser. Todo lo que existe, dice Spinoza, busca perseverar en el ser. Eso es existir, en el fondo. Cada cosa que existe va a buscar mantenerse en la existencia. Entonces, naturalmente, sin moral, que justamente en Spinoza ya no hay moral. Correcto, no hay trascendencia. No hay trascendencia. No hay bien ni mal, justamente. Si todo es... Hay bueno y malo. Claro, hay útil y hay, o sea, lo que te sienta bien te sienta mal. Y eso depende de tu cuerpo. No depende de reglas morales trascendentes o religiosas. Depende de tu cuerpo. Entonces, por eso el libro de Spinoza se llama Ética y no se llama Metafísica. Porque pensar el ser es aprender a pensar nuestra manera de existir como cuerpos afectivos y que independientemente de lo que queramos o no queramos hacer, buscan a perseverar en la existencia. Entonces, para volver, no hay que buscar la felicidad y huir la tristeza. Naturalmente, siempre buscamos la felicidad y huimos la tristeza. El problema, y esa es la ética, ahí aparece la ética, es que no sabemos
cuáles son nuestras verdaderas felicidades y nuestras verdaderas tristezas. Nos confundimos o buscamos de manera desenfrenada felicidades pasajeras que a largo plazo son tristezas gigantes. Entonces, ese mal cálculo de felicidades a largo plazo, a corto plazo, es lo que hace que uno pueda aprender a ser un ser ético, y ser ético quiere decir para Spinoza aprender a ser feliz. A esos afectos están ligados ideas. Y eso quiere decir que el cuerpo es un lugar de encuentro. Por supuesto. Continuo. Hay veces en que tú encuentras algo, otros seres, circunstancias, ligadas a circunstancias que te hieren, o hay otras en donde te son favorables, ¿no es cierto? La beatitud en Spinoza es tender a que esos encuentros, propiciar encuentros favorables. Claro, sí, los buenos encuentros. O sea, la ética es del arte. ¿Por qué beatitud? ¿De dónde, cómo entiendes tú el tema? Bueno, ¿Por qué designa ese? Esa sí es la pregunta más complicada, tal vez de las más complicadas. Yo escribí un poema en donde utilicé ese término cuando estaba leyendo Spinoza. O sea, no, la beatitud de Spinoza dice claramente que es lo más difícil de la existencia, ¿no? Llega a alcanzar esta beatitud. Pero dice, no es, o sea, lo difícil siempre es lo bueno, lo verdaderamente bueno siempre es difícil. Entonces hay que intentar, porque en el fondo, y este es otro de los aspectos fundamentales del espinosismo, ¿no? En este mundo, en esta naturaleza, en donde todo es causa y efecto, solo hay causas y solo hay efectos. Y nosotros somos fuerzas causales que estamos determinados por otras fuerzas causales. No hay libertad. Esa es la cuestión, también fundamental de Spinoza. O sea, el sujeto cartesiano es un sujeto libre, que libremente, y esa es toda la filosofía de Descartes, o sea, libremente yo puedo decidir la voluntad, ¿no? El alma cartesiana está dotada de voluntad, ese es su atributo principal, ¿no? Y esa voluntad es el hecho que puede siempre decidir libremente de lo que hace o lo que no hace. En Spinoza ya no puedes decir eso, no hay voluntad. Dice la voluntad es una quimera. O sea, dice la gente están conscientes que tienen lo que llama voliciones, dice que no son nada más que deseos, y como se dan cuenta que tienen muchos deseos, inventaron una entidad que llaman, que tiene muchas voliciones, inventaron algo que se llama voluntad, y pensaron que era una realidad, pero no existe. Solo hay deseos, y todo está determinado. Y en ese punto, y esa es la dificultad de la beatitud. ¿Cómo alcanzar una beatitud sin libertad? correcto. Si no somos libres. Y la sustancia infinita, la naturaleza, Dios, ¿es libre? O sea, sí y no. Ahí es donde, por ejemplo, Hegel va a decir que Spinoza es de los más grandes también, ¿no? Porque está el nudo cuasi dialéctico, en Spinoza no hay dialéctica, pero cuasi. O sea, la libertad es la necesidad absoluta. O sea, Dios es libre porque solo está sometido a su propia absoluta necesidad. Y por eso es libre. Entonces, porque se mueve en conformidad consigo mismo. Pero sí, no se mueve, él se causa a sí mismo. Es una... Ese es otro también de los conceptos escandalosos de Spinoza, ¿no? Que todos los teólogos odiaron. Es el causa sui. El causa de sí mismo. Causa de sí mismo. Claro. O sea, Dios como causa sui. Porque tendría que estar separado a su vez de sí mismo, ¿no? Claro, hay como una especie de contradicción. O sea, incluso Spinoza Aristóteles... es imposible, ¿no? O sea, no, en Spinoza Dios es causa sui. Ya, pero... En Aristóteles es imposible, porque la causa y el efecto siempre tienen que estar separados ontológicamente y cronológicamente. En cambio, la causa sui, spinociana de Dios, es una fuerza absoluta y siempre actual. Es una eternidad en acto. Sí, es una eternidad en acto. O sea, no es algo abstracto, o sea, es el mundo, la naturaleza que está constantemente actuando. ¿Cómo se llama ese cuento de Borges, de esas esferas que contienen todo? El Aleph. ¿Has leído el Aleph? ¿El Aleph? El Aleph.
No, eso- Sí. ¿Se asimila a la idea de Dios? No tengo Spinoza? en mente precisamente el texto de Borges, pero si hay, si, o sea, si la idea es que hay, Es una eternidad en acto. sí, una eternidad en acto. Una eternidad en acto. El Aleph es una... Eso, En es Spinoza, ese es exactamente- Spinoza, pero por ejemplo, tal vez que Borges era más leibniziano. O sea, si hay esferas y cada una esa es la monada. Ese es Leibniz, y Leibniz, que un pensador fenomenal también. Sí. Pero para Leibniz hay mundos posibles. Claro. Para Spinoza no hay mundos posibles. No. Solo hay un mundo necesario, absolutamente necesario. Actual. Entonces, para volver a esta cuestión de la beatitud, lo difícil es aprender a ser feliz en medio de todas estas interacciones que no controlamos, que nos determinan, sin ser libres. ¿Cómo hacerlo? Entonces esa es la dificultad, ¿no?, del asunto. Perfecto. Creo que llegamos hasta Sí, ahí. se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Fernando Albán, conductor del programa, al invitado de esta semana, Juan Manuel Ledesma Viteri, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.